Pero el siguiente aspecto de cambio es la crisis. La crisis hemos dicho que es un cambio. Es un cambio, este es el libro de Crisis, la mariposa quiere decir que de una crisis uno puede salir mejor. Bueno, no sé si es bueno ser una mariposa, pero antes era un gusano, que debe ser peor que ser una mariposa. Una crisis es un cambio que significativamente marca una diferencia. Ya las cosas no son igual que antes. La crisis es otra cosa. Ha cambiado. Un gusano y una mariposa no tienen nada que ver, son totalmente distintos y hay que ver en directo cómo ocurre la salida de la crisálida para creerse que puede ser el mismo animal. Es otra especie. ¿Cómo son las crisis del ser humano? Las crisis yo las he clasificado en tres tipos. Una es las crisis mixtas, en que tiene que ver tanto la situación externa como la situación interna del individuo, las crisis adaptativas, los trastornos adaptativos. Tenemos las crisis internas, que son crisis que crea uno solo. No hace falta que ocurra gran cosa para tener una crisis interna. Las crisis estructurales son crisis que dependen del estrés interno. Las crisis estructurales dependen de cómo cada uno de nosotros se las apaña internamente para digerir las exigencias, el estrés, las dificultades, las contrariedades de la vida. Hay formas de organizarse psíquicamente que le hacen a las personas bastante invulnerables a la contrariedad y a las dificultades y al estrés. Bueno, hay gente que más o menos, si las cosas no son muy graves, se adaptan bien, y hay otras personas que viven en perpetua crisis. Hay otras personas que tienen una estructura psíquica que se descompensa continuamente a la mínima. Las crisis estructurales son crisis que dependen de una mala configuración del mundo interno. Una mala configuración que le hace incapaz de soportar los estreses internos y los estreses externos y los estreses internos. ¿Cuál es el estrés interno? Hemos visto el crecimiento, el hecho de crecer es estresante. Yo creo que no mucho, pero bueno, es algo estresante, y el desarrollo. Pero el desarrollo es grandemente estresante. Son cambios vitales que exigen un replanteamiento de la vida. La creación del mundo interno, os dije antes, el mundo interno es algo que estamos elaborando. Parece que estamos en contacto con la realidad, pero no estamos en contacto con la realidad. Estamos en contacto con nuestra representación de la realidad, que a su vez depende de representaciones anteriores que hemos ido haciendo a lo largo de la vida, y estamos continuamente tamizando. La razón por la que todos vemos la misma realidad es porque todos somos muy parecidos. ¿Saben que los seres humanos compartimos un 99,9% de información genética? Es decir, cada uno de nosotros nos diferenciamos en un 0,1%, parece mentira, ¿no? Pues ese 0,1% es lo que marca las diferencias físicas, psicológicas. Básicamente somos muy parecidos los seres humanos. Nuestra diferencia con los orangutanes es solamente del 1%, 99% de la información genética de los orangutanes es igual que la de las nuestras, lo cual explica algunos comportamientos como el de un famoso financiero o presidente que habéis leído del Fondo Monetario Internacional, que describe que es un hombre, ¿cómo pudo ser un hombre tan inteligente, tan capaz, tan trabajador, tan serio, un hombre que vale muchísimo, y cómo pudo en un momento mínimo de su vida comportarse como un orangután? Según dice, según la prensa, bueno, es el 1%, pues tendría el mundo interno es lo que hacemos internamente para estructurar nuestra vida y para saber cómo responder. Es toda la estructura interna que vamos creando, lo cual es estresante, lo cual exige un gran esfuerzo, y ese esfuerzo puede llegar a crear conexiones internas, puede llegar a crear conexiones nuevas. Podemos reproducir el mundo externo de una manera que lo haga viable, que lo haga fácil, que lo haga fácil de entender, que nos permita relacionarnos bien, que nos permita tener respuesta para las situaciones, lo cual es un mundo interno muy bien estructurado. Podemos estructurarlo mal, lo cual nos lleva a tener con facilidad crisis estructurales ante cualquier situación. La tensión creativa es el estrés interno que fuerza, es el esfuerzo por hacer que lo que uno ha estructurado dentro se exprese fuera. La tensión creativa es lo que siente la gente que quiere escribir algo y sabe muy bien lo que quiere decir, pero no sabe cómo decirlo. El pintor que quiere pintar un cuadro, el inventor, el descubridor, es el esfuerzo por poder explicar algo. Es eso que tengo en la punta de la lengua, pero que no acabo de poder decir. Sé perfectamente lo que es, pero no sé cómo expresarlo. ¿Han tenido alguna vez
Esa sensación es su extensión creativa, es querer hacer que en el mundo externo exista algo que de momento solo existe en el mundo. Y finalmente tenemos el autoestrés, que es, dicho de otra forma, la manía de amargarse. Y sigamos con las crisis. Hay un grupo de crisis que se llaman las crisis normativas. Se llaman normativas porque son la norma. Es un estrés normal. Y el primero que describió este estrés normal fue Erik Erikson, que no hay que confundir con Milton Erickson, que fue uno de los pioneros de la programación neurolingüística o uno de los abuelos de la programación neurolingüística y un gran hipnotizador americano. Erik Erikson era sueco, era hijo de madre soltera, no tuvo educación formal, aprendió a dibujar, dibujaba muy bien, aprendió literatura él solo, le gustaba mucho leer, empezó a trabajar como maestro, enseñando a dibujar a los niños en los colegios y andando por el mundo desde Suecia acabó en Viena. Y en Viena le contrataron para cuidar y para enseñar como institutriz, institutrof. Bueno, pues le contrataron para educar a los hijos de unos psicoanalistas o de unos médicos americanos que habían venido a estudiar con Freud. Y lo hizo también que los demás estudiantes de Freud, que tenían hijos, era gente joven en aquella época, le contrataron y tenía una escuelita de hijos de psicoanalistas. Y de esa manera él fue aprendiendo de los niños, le gustó el psicoanálisis, empezó a psicoanalizarse, se casó con una médico canadiense que dicen que era muy guapa y que estaba aprendiendo psicoanálisis con Freud, y cuando llegó el momento oportuno de marcharse, se fue a vivir a Estados Unidos y allí empezó a hacer, por cierto, me acabo de dar cuenta, lo mismo que yo, con mi libro de las crisis, pero él hizo otra cosa, que él dijo, todas las crisis que yo he pasado en la vida y las he superado también, esto lo voy a contar. Entonces escribió las crisis normativas, las crisis del desarrollo. Y escribió la primera crisis, las tengo aquí, no las voy a mencionar. La primera crisis es un momento crítico que se produce al nacimiento. Cuando uno nace es la primera gran crisis y hay 2 años de tiempo, dice Erickson. En 2 años tienes que superar esta crisis y hay una persona que te ayuda con la crisis, que es tu madre. Y en esta crisis, el resultado bueno de la crisis es que uno crea la confianza. Uno crea lo que otros autores han llamado el apoyo interno. Es lo que yo dije al primero de esta conferencia. Al principio, recuerdan que lo mencioné, que es que el niño introduce la relación con la madre y se siente protegido por la propia representación. No hace falta que la madre esté presente. Basta con su recuerdo, su vivencia, su experiencia de lo bien cuidado, lo bien querido y lo bien protegido que se ha sentido con su madre. Y una experiencia dura a lo largo de toda la vida y da el apoyo interno, da la seguridad básica, da la confianza básica. Si la cosa no se desarrolla bien, si en esos 2 años esa crisis no se supera, aparece un fallo, un defecto psicológico que va a durar también toda la vida, a menos que algún psicoanalista haga milagros al respecto, que es la desconfianza. Una desconfianza que puede llegar desde el no estar a gusto con nadie en ningún sitio hasta la pura y completa paranoia. Un poquito después, hasta los año y medio, 2 años, hasta los 3 años, aparecen las familias normales, que antiguamente eran casi todos y ahora son cada vez menos, aparece claramente la figura del padre. El padre es el tercero. Cuando hay 3 personas, ¿qué pasa cuando hay 3 personas? Siempre hay un momento en que 2 se llevan mejor entre sí que con el otro. Siempre hay un momento en que uno de los 3 está excluido. 2 es un número muy mágico, muy bueno, pues tú y yo. Pero cuando hay 3, si estás con uno, no estás con el otro. El triángulo es que solamente se supera con la capacidad de estar solo sin rechazar. Es fácil estar solo rechazando, es decir, no quiero saber nada de nadie. Pero no es tan fácil al decir, bueno, yo estoy solo, pero bueno, vamos a estar juntos, pero ya no. Bueno, pues yo me voy con mi amigo, tú te vas con los tuyos. Esa capacidad se desarrolla en esta edad. Tiene que ver la relación con el padre, según Erickson, y si no se supera, conduce a la vergüenza. Y si se supera, te da la autonomía. Autonomía es decir, bueno, pues ya me las arreglo yo. La siguiente crisis es ya a los 3 años, 6 años, y aparece, si se supera, aparece la iniciativa. La iniciativa es la capacidad de tener uno sus propias ideas y de llevarlas a cabo. Y la culpa es la incapacidad de hacer nada, porque todo piensa uno que lo hace. Voy bien, así quieren que siga con esto, es que es un poco largo, pero hay una crisis que es muy importante.
que es la crisis que más se conoce, que es la crisis de identidad, la crisis del adolescente, la crisis del ¿quién soy yo? Hasta esa edad, hasta la adolescencia, uno sabe bien que es miembro de una familia, que es hijo de alguien, y que es el pequeño de la casa, o el mediano, o el mayor, pero hay un momento en que de repente empieza a cobrar importancia las relaciones entre iguales, empieza a cobrar importancia el desarrollo de la identidad, saber quién es uno. Y después hay otras fases, tienen que ver con la intimidad, la capacidad de vivir en pareja, la intimidad es una experiencia extraordinaria. La intimidad es la reproducción de la experiencia de fusión infantil en el adulto. Solo se puede hacer con una persona, que es tu pareja íntima, y se llega a unas experiencias cortas, pero existentes, de fusión absoluta. Que es lo mismo que se vivía al niño antes de empezar a diferenciarse. Y esa fusión absoluta es muy difícil de soportar. Y la separación absoluta también es muy difícil de soportar. Hay algunos enfermos, como los borderline, trastornos borderline, uno de los grandes problemas que tienen es que no pueden soportar la proximidad, pero la necesitan, como todo el mundo. Entonces, cuando empiezan a estar muy cercanos a alguien, llega un momento que ya no pueden resistirlo más y entonces rompen totalmente. Y al estar completamente separados, no pueden resistir estar separados y buscan la forma de volverse a encontrar. Y están en un yo-yo afectivo continuo. El desarrollo normal puede hacerlo, puede llegar a tener una intimidad y también una. A los 25, 50 empieza la capacidad de creatividad y a partir de los 45, para aquellos que les interese la noticia, la crisis que se ventila es la de desarrollar cómo hacer para dar sentido a la propia vida. Y si uno lo hace bien, se alcanza el estado de creatividad, el estado de integridad, el estado de pensar que la vida mereció la pena. Y lo contrario, si se fracasa, es la desesperación. Eso de las crisis normativas es interesante, porque en la clínica, cuando vemos pacientes, podemos pensar que en qué crisis está trabajando esta persona. El índice cronológico de Erikson es cuando todo va bien, pero yo veo otra persona de 50 años que están todavía intentando resolver la intimidad. Y hay todavía algunos que están trabajando con la confianza básica.